ならいいよ。だから根が少しなら見ていてもいいわって言ってるの。El anime inicia con Saito viendo a una chica en los pasillos de la escuela. Esta era Akane, una chica que le dice que no podía contarle a los demás su secreto, y es que a pesar de odiarse se casarán pronto. Saito es el chico más vago de la escuela, mientras que Akane es la chica más aplicada, por lo que ella suele discutir con él para convencerlo de cambiar. Saito molesto le dice que si tenía tiempo para fastidiarlo, podía irse allí a hacer otra cosa, aunque el objetivo de este era hacerlo cambiar de parecer. Himari es una gala amiga de Akane. Esta le pregunta por qué se obsesionaba con Saito, pero ni ella misma lo sabía y solo quería golpearlo por lo mal que le caía. Shisei es una chica popular y además es la prima de Saito, la cual siempre lo consolaba de los maltratos de Akane. Himari le pregunta si en realidad estaba enamorada de él, pero ambos se ponen de acuerdo para negar eso. Después de eso, Saito recibe la llamada de su abuelo. Saito es el heredero de su empresa, por lo que tenían que hablar cada cierto tiempo, y aunque esta vez él no quería, su abuelo lo mandó a buscar. La gente que trabajaba para su abuelo sintió lástima por él, y se disculpan por lo impulsivo que es. Anteriormente su familia estuvo a punto de acabar en la quiebra, pero gracias a su abuelo las cosas fueron a mejor, por lo que este se convirtió en el jefe de la familia, y uno de estos le dice a Saito que su abuelo lo apreciaba más que su propio padre. Luego de eso llega y Akane le pregunta qué hacía ahí, y nos enteramos que esta también fue citada por su abuela. Sospechoso, ¿no les parece? Por esto ella le dice que tenía un mal presentimiento, a lo que este le responde que sintió lo mismo. El estar juntos no le hacía ninguna gracia, por lo que comenzaron a discutir de nuevo. En eso llega el abuelo de Saito y la abuela de esta, los cuales lo invitaron a celebrar. Sin embargo, estos no se esperaban que estaban celebrando su compromiso. En el pasado sus abuelos estaban enamorados, sin embargo la familia del abuelo le eligió una esposa. Actualmente sus parejas habían fallecido por lo que ya podían estar juntos, y ahora querían casar a sus nietos como si su amor hubiera trascendido en ellos. Obviamente Akane se negaba a casarse con alguien que no amaba, y Saito pensaba lo mismo. El abuelo de Saito lo amenaza, y le dice que si no aceptaba le dejaría todo a un perro callejero, y la abuela de Akane la convence en secreto. Se les da 3 días para pensarlo, y ambos estaban apenados al pensar que podrían estar juntos para siempre. A pesar de que Saito era un vago, era el mejor estudiante, y ella lo odiaba por siempre ser la secundona. Akane le pregunta hipotéticamente a Himari qué haría ella, y este le responde que no lo aceptaría, y más porque ella ya estaba enamorada de alguien. Aún así Himari no le quiso decir quién es, y le cambia la conversación preguntándole a Akane si estaba enamorada de alguien. Himari, cuando Akane le responde que no, le dice que entonces debería aceptar, ya que así no tendría que pagar todo ella sola. Akane le dice penada que eso también implicaba acostarse con ese alguien, pero Himari le responde que de alguna forma tenía que tener herederos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y Akane, después de escuchar eso, le dice por si acaso que estaba hablando hipotéticamente. Ay, ajá. Shisei le pregunta a Saito que le estaba preocupando, y este le responde que fue amenazado por su abuelo a hacer algo que no quería. Shisei le dice que ningún ser vivo era libre, y que todos estábamos atados a algo. Le dice que no importaba lo que decidiera, ella estaría con él, y Saito estaba agradecido al escuchar eso. 3 días después debían decir la decisión que les cambiará su vida de una forma u otra, y terminan con ambos aceptando casarse. Akane le aclara que no lo amaba, pero el abuelo de Saito le dice que eso cambiará pronto. Este les compra una casa para que vivan ellos solos en ella, y al parecer tenían listos los papeles de matrimonio. Sí, como si estas cosas pasaran. Akane estaba emocionada por lo moderna que esta se veía, sin embargo le molestaba el tener que compartirla con él. Luego de eso descubren que solo hay una cama en toda la casa, y el abuelo de Saito le dice que eso era algo así como una regla de su matrimonio. Akane estaba nerviosa al pensar que Saito quisiera hacer algo con ella, pero estaba exagerando mucho con esa idea en mente. Akane, empacando, estuvo a punto de caerse por las escaleras, pero es salvada por Saito, ya que este no quería que lo llevaran a prisión por un crimen que no cometió. Estuvo cerca. En la noche no tuvieron de otra que compartir la habitación, y en eso Saito aprovechó para preguntarle por qué aceptó casarse con él. Este le responde que eso no importaba, ya que solo estaban unidos por una obligación, y que solo lo hacía para cumplir su sueño. Volvemos al presente con ella amenazándolo con que no se lo cuente a nadie. Sin embargo, Saito le dice que él tampoco quería que lo sepan. Himari los escuchó hablar, y por curiosidad le pregunta a Akane de qué habían hablado, pero esta le contesta que no hablaron de nada. Por su lado, Shisei creyó que tenía un aroma diferente en él, y como antes vivían juntos, le pregunta dónde estuvo en la noche. Esta le cuenta que estuvo investigando que le preocupaba, y gracias a eso supo lo del matrimonio forzado. Saito, preocupado, se la lleva a un lugar apartado, y esta le dice que no estaba obligada a guardarles el secreto, pero quería algo a cambio si quería que lo hiciera. Sin embargo, esta se entretiene tanto que se olvida del tema. Después de eso llega Akane, y regaña a Saito por dejar cosas desordenadas en el almacén de la escuela, pero todo era un malentendido, aunque Akane no quiso disculparse por ello. Todos en la clase pensaban que se llevaban bien para siempre estar discutiendo, y Himari les cuenta que eran famosos por sus discusiones en la escuela. En la tarde, Akane se sorprende al ver tantos jugos en la nevera. Saito le dice que tenía muchas proteínas, y que además compró fideos instantáneos para no tener que cocinar. A eso se le llama estrategia.
no tenía de otra que ser la que cocina en la casa. Creyó que a este le fascinaría su comida, tanto que no pararía de elogiarla todo el día. Pero por su lado, Saito se preguntaba si iba a ser envenenado por ella, pero la comida terminó siendo mejor de lo que esperaba, y Akane dice que esta vez le había ganado en algo. Una vez come recordó que su padre se llevó a su madre y terminaron abandonándolo, terminando comiendo la comida hecha por la gente que trabajaba para su abuelo. Saito dice que era comida normal. Akane creyó que eso era un insulto y se la quita de la mesa, aunque lo que él quiso decir era que por fin había comido comida normal y no algo hecho sin ganas. Se lo terminó comiendo aunque ella seguía creyendo que fue insultada por él. Akane despierta a Saito por la mañana, sin embargo este creyó que era Shisei. Se terminó disculpando por ese malentendido, y este aprovechó el momento para regañarlo porque no había lavado los platos que ella le preparó. Sin embargo este no quería hacerlo en ese momento y le dice que lo hará después, pero ella le dice que debía hacerlo después de usarlos. Ella se dio cuenta de que este era más bajo de lo que había pensado, cosa que le chocaba al ser muy estricta con eso. En la noche Saito se pone a jugar videojuegos, y Akane lo regaña ya que no podía estudiar con ese ruido. Esta era de la vieja escuela que quería que los videojuegos te hacían un delincuente en el futuro, por lo que molesta le dice que solo era un arrimado allí. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Después de eso recibió las últimas cosas de su casa anterior, dejando en claro que ya no volvería. Tuvo la idea de despejarse dándose un baño, y sin querer, entra cuando Akane lo estaba usando. A Saito le preocupó que esta no se diera cuenta, por lo que creyó que se había desmayado, aunque luego de ir con ella notó que estaba durmiendo, pero aún así la quiso despertar por si acaso. La sacó de la tina, pero por lo pesada que era se terminan cayendo. Obviamente esta se despierta por ello, dando pie a un malentendido. Aunque él trató de explicárselo, Akane creía que solo eran excusas, y sintió pena al pensar que fue vista al derecho y al revés. Luego de pensarlo ella recordó que oyó la voz preocupada de Saito, pero cuando se lo quería preguntar directamente Saito estaba molesto al ser juzgado. En la escuela buscaba refugio en Himari, y comenzó a preguntarle hipotéticamente cómo ser amiga de alguien. Como ella se veía interesada en Saito le pregunta si se trataba de él, aunque esta vuelve a negárselo, y vemos que Himari se pone sospechosamente feliz al escuchar eso. ¿No les parece eso curioso? Ella le recomendó darse un abrazo con esa persona, o decirle directamente que quería ser su amiga. Himari le dice que incluso ella no podía ser amiga de alguien, así que no tenía por qué sobreesforzarse. Como Shisei lo sabía, Saito le cuenta sus penas, y por ello esta le recomienda no casarse, o podía llevarse mejor con Akane, pero Saito pensó que eso sería imposible. Ella le dice que no es que sea imposible, sino que por pereza no lo había intentado antes, y que seguro no quiso encontrar algo que los una a ambos. Le dice que pruebe con ella llevándola en brazos, ya que era algo que a la chica le gustaba, aunque solo quería aprovechar ese momento. Cuando llega se rinde al ver la cara de Akane, pero esta solo no sabía expresarse y le terminó pidiendo hablar. Esta quería llevarse bien con él ya que estaban prácticamente casados. Inició con que creía que lo odiaba, pero ya estaban juntos por lo que no había de otra. Este coincide ya que no quería que toda su vida sea un infierno con ella. Este le dijo que podían crear reglas que funcionen para los dos, y este le contesta que estaba de acuerdo, ya que estaba cansada de hacer todo sola, aunque este seguía con que debían dejar todo hasta que se terminara acumulando, como los platos en el fregadero. Pero al recordar lo que le dijo Shisei terminó aceptando ayudarla. Este en cambio le pidió que no se enoje si por accidente tropieza con ella en la cama, y ella como sabía que esa cama era pequeña entendió su punto. Este le dice que escuchó que todo sale mejor cuando agradecen hasta las cosas más pequeñas, y esta le dice que entonces él debería agradecer que le haga la comida, aunque este le dice que fue un cumplido cuando le dijo que su comida era normal, y que se lo explicará luego. はい体触ってもいいわよ。わざと触ったりはしない。 Himari felicita a Akane por hablar con la persona con la que quiere ser amiga, y esta le da las gracias por haberla ayudado. Después de tanto tiempo, Shisei y Saito caminan juntos después de la escuela, y esta le cuenta que pudo hacer las paces con Akane. Cuando llega a casa le da a Akane una rebanada de su pastel favorito. Esta dudando le pregunta cómo sabía eso, a lo que este le cuenta que recordó lo que dijo en primaria, revelándonos que se conocen desde hace mucho. Esta como agradecimiento le preparó una buena comida, y ella estaba feliz al ver que a Saito le había gustado. Al ver que Saito estaba cumpliendo con su trato, Akane quiso ayudarlo a lavar los platos, y esta al darse cuenta de que esta vez las cosas no iban mal con ella, comenzó a creer que ella era muy bonita. Akane fue con Saito para preguntarle si tenía algo que hacer, y es que alquiló una película que le había interesado. Saito creyó que le estaba pidiendo que se fuera de la sala, pero esta le dice que en realidad quería invitarlo a verla con ella. A este le pareció una mala idea, al ver que era una película de gatos que duraba 24 horas. Pero aceptó al ver que dentro incluía una versión de solo 3 horas. Obviamente se termina durmiendo, ya que eran videos en secuencia sobre gatos haciendo cosas. Y una vez Akane terminó de ver la película quería ver la versión más larga, aunque se contuvo y le dijo que la próxima vez él podía elegir una. Pero Saito lo que quería era jugar un videojuego cooperativo que había querido probar. Y aunque ella era nueva en ese mundo, Akane le termina ganando. Saito le pone bien la sábana a Akane y esta le da las gracias. Akane le dice a Saito que nunca la llamaba por su nombre o apellido. Luego de escuchar eso, Saito toma valentía y la llama por su nombre. Y aunque estaba apenada, ella hace lo mismo. En la escuela, Himari se dio cuenta de que había algo diferente entre ellos, como si quisieran ser más cercanos que antes. Ay, el amor.
Aún así Akane le dice que ella jamás se llevaría bien con él, y Uya le hace cuenta de que lo llamó por su nombre enfrente de Himari, cosa que en Japón significaba que era muy cercano a esa persona. Shisei notó que ahora Saito estaba muy interesado en la comunicación con otras personas. Este fue honesto, y le dice que lo hacía para llevarse mejor con Akane, ya que entendió que el trabajar en equipo era la mejor opción. Saito le preguntó en la escuela a Akane si tenía algo que hacer después de clases, y como esta le contestó que no le propuso ir de compras, aunque Akane pensó que era una cita, para después hacer algo adulto con ella. Y aunque Saito le dice que no era eso, esta seguía pensando así. Saito apenado le dice que solo iban a hacer las compras para su nueva casa, aunque ellos en el fondo querían la otra versión. Himari la sorprende con que quería ir a casa con ella, y es que quería aprovechar que ese día no tenía que trabajar, además que también quería visitar un nuevo puesto de helados. Akane se disculpa diciéndole que ya tenía planes con alguien, y como Akane no tenía amigos supo que era con Saito. Sabe demasiado. Sale huyendo cuando Himari le insiste que quería ir con ellos, y cuando lo hacía tropieza con Shisei. Esta le pregunta que estaba dispuesta a hacer en equipo con Saito, aunque no quiso contarle que él era el que quería esa información. Por vergüenza sale huyendo también de ella, y ahora estaba más a la defensiva al pensar que era una cita. Terminaron en una tienda de conveniencia cerca de la casa de ambos, y esta los regaña por no darse cuenta de que algunos productos tenían precios elevados. Al parecer esta no tuvo una vida tan fácil, por lo que estaba acostumbrada a elegir las mejores ofertas. Y al ver su entusiasmo, Saito se une a ella, y a pesar de que le fue mal se divirtieron en el proceso. Saito después de eso le dice que será una buena ama de casa, y Akane se sonroja al recordar que prácticamente ya estaba casada con él. En la noche al despertar ve que Saito estaba muy cerca, pero este le miente con que fue porque ella lo abrazó dormida. Al final le confiesa que la vio muy linda, y no aguantó tocarle la mejilla, hasta le dejó acercarse más a ella, ya que le gustaba en el fondo ser vista linda por él. 少しならいいよ。だから寝が少しなら見ていてもいいわって言ってるの。 Al despertar, Saito escucha el grito de Akane, y es que quemó su pan por accidente. Camino a la escuela, Saito compró un pan de fresa para compartirlo con ella, aunque por mala suerte, Himari los encuentra juntos. Akane, siendo mala mintiendo, le dice que Saito la estaba siguiendo, pero Himari le dice que parecía todo lo contrario. En la noche, Saito ve que ella estaba estudiando para un examen corto, y este le molesta diciéndole que jamás había estudiado para uno. Este, como disculpas, le prepara un emparedado de fresa, ya que notó que a ella le gustó el pan de antes, y cuando lo prueba le devuelve el ánimo que tenía antes. Akane no pudo dormir por estudiar toda la noche, y Himari se asusta al ver que esta casi se desmaya en el pasillo. Esta le dice que lo que importaba era ser la mejor de la clase. Sin embargo, Himari le dice que jamás alcanzará a Saito, cosa que la despertó del coraje, y juró superarlo algún día. En la noche, Saito le vuelve a preparar la comida al saber que se esforzaba. Sin embargo, el quedarse despierta le pasaba factura. Al medir su temperatura se dio cuenta de que esta tenía una muy alta, por lo que le recomienda no seguir sobreesforzándose. Ella le confiesa que quería ser doctor en el futuro. Su padre no tiene los fondos necesarios para mandarle a una buena universidad, por lo que su abuela le dijo que le ayudara si se casaba con él. Vaya, eso explica muchas cosas. Y medio inconsciente le dice que lo admiraba por ser siempre tan inteligente, pero se retrata de ver que se estaba confesando de más. Ella no quería ser llevado a un hospital, a pesar de que su fiebre estaba empeorando, aunque Saito sabía que nada saldría bien si no hacía nada. Le dice que no se lo contó antes ya que pensó que se reiría de ella, pero Saito molesto le dice que jamás haría eso. Él pensaba que el haberse casado con ella había sido lo peor, pero ahora tenía el presentimiento de que todo saldría bien. Días después esta lo despierta como ahora hacía, aunque lo hacía a su manera al ver que este no quería despertar. Este aprovechó que ella dijo que lo admiraba, para decirle que no podía portarse mal con él ya que era quien admiraba, cosa que le molestó mucho a Akane al recordar que le había dicho eso. Himari lo felicita por ser otra vez el mejor de la clase, y este presumido le dice que debía respetarlo desde ahora, pero Himari le dice que su defecto era que era muy lento para entender indirectas. Cuando esta se va, Akane aprovecha y le dice que no se acerque tanto a otras chicas, y más ahora que estaba casado. Al día siguiente, por alguna razón, Akane estaba siguiendo a Saito, y aunque él tenía miedo del para qué era, Akane le da un 90 para su almuerzo. Ella creyó que él no quería comer de su comida, ya que lo había dejado en casa, pero le pide que se lo coma todo ya que se esforzó en ello. Shisei, teniendo hambre, le pidió a Saito de su comida, y le dice que los hermanos mayores debían alimentar a sus hermanas, aunque en este caso son primos. Esta le confiesa que en realidad quería comer algo casero hecho por Akane, y Saito la calla por si los demás estaban escuchándolos. Efectivamente los estaban escuchando, y regañan a Saito por no darle de su comida. Llega Himari y se da cuenta de que los eventos de Akane y Saito eran los mismos, por lo que todos sacaron sus conclusiones. Ambos negaron estar saliendo, pero aún así todos sabían que había algo entre ellos dos. Mientras trataba de buscar una excusa, se da cuenta de que Shisei se comió toda su comida, y ella le dice que debería darle las gracias, ya que destruyó la prueba de su delito. Ay, no puedo enojarme contigo. Después de eso, Himari salta por la escalera para hablar con Saito. Este le pide que no lo haga de nuevo, y que no la atrapara si por accidente estuviera a punto de caerse. Himari le pregunta
pregunta sobre el evento de Akane y él, y este le miente con que seguro compraban en la misma tienda, para luego ella preguntarle directamente si estaban saliendo, y se pone feliz cuando Saito niega hacerlo. En la noche mientras dormían, Akane sintió la presencia de alguien, y del grito despierta a Saito. Quería seguir durmiendo, a pesar de que Akane le pidió que verifique lo que había sido. Esta vez el mismo Saito pudo escuchar algo, aunque creyó que era otra cosa. Mientras que Akane se estaba preguntando si debía llamar a un exorcista, Saito le dice que grabe el fantasma si lo ve, pero Akane creyó que podía caerle una maldición a su teléfono. Este le pide que vaya a estudiar a otro cuarto, pero ella se negaba a estar sola en esa casa. Tenía que darse un baño, y tuvo tanto miedo que le pidió a Saito que la acompañe, y Saito no pudo resistir al ver su cara de ruego. La esperaba afuera del baño, y recordaba datos históricos para no tener pensamientos intrusivos. ¡Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente! En la mañana le dice a Shisei que algo raro estaba pasando. Ella le pregunta si se trataba de Akane, ya que siempre que tiene problemas con ella termina pidiéndole consejos. Shisei le dice que lo necesitaba, por lo que podía confiar en ella para todo. Saito le cuenta que Akane cree que vio un fantasma en la casa, y no podía dormir con ella alterada. Shisei le dice que puede que se haya uno, y que ya verá qué podía hacer por él. Shisei le cuenta a Akane que lo sabía todo, incluyendo que vivían juntos. Ambos se la llevaron a otro salón para que los demás no lo sepan, y Akane creyó que Saito se lo había contado, pero este le pide a Shisei que le cuente la verdad de cómo lo supo. Esta se apiada y le dice a Akane que ella lo supo por sí misma. Shisei le pregunta por lo del fantasma, y Akane le dice que Saito no le creía. Esta le dice que era obvio que eran espíritus malignos, y que esto hacían que algunos sacaran malas notas en la escuela. Le dice que los ayudará con el tema si le invitan a su casa. Cuando llega creyó que había muchos espíritus en ella, y hasta el mismo Saito se asusta al escuchar eso. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La llevaron a la oficina de Saito, pero el tema se fue por otro lado. エッチな本を読むために使ってるサイト。違う。 Shisei le dice que puede que deba investigar ese lugar, y en eso vemos que este estaba un poquito obsesionada con él. ¿Y yo soy el enfermo? Esta vez le enseña ahora la habitación, ya que fue allí donde Akane vio el fantasma. Shisei se concentró al escuchar eso para descubrir la verdad. Poco después le dice que descubrió que era el fantasma, concluyendo en que era ella misma. ¿Qué? Shisei les confiesa que desde el comienzo estuvo visitando la casa en secreto, cosa que le alivió y le molestó a la vez a Akane. Su abuelo le dio una copia de las llaves, e iba en secreto para no estorbarles. Como recompensa por solucionarlo todo quería comer con ellos, ya que le gustó la comida de Akane. Aunque no lo dicen, era obvio que su abuelo mandaba a su gente a hacerle comida también a ella, por lo que era un caso similar a Saito. Ella estaba feliz al comer comida de Akane, y como esta última era fácil de hacer feliz, lo estaba al ser halagada por su comida. Al verlos juntos, Akane sintió celo de lo cercano que eran ellos, y es que incluso nosotros podemos cuestionarlos al verlos. Akane fingía no estar molesta, aunque lo disimulaba siendo dura con él. Akane llegó hasta su pico cuando escuchó que ellos se bañaban juntos, pero los obligó a no hacerlo desde ese día. En la noche Akane le dice que tenía muchas cosas de que quejarse. Comienza diciéndole a Saito que debía invitarla a jugar también, y que no sabía por qué estaba molesta por eso, y le dice que con lo listo que es debería saber por qué estaba molesta, pero este le dice que no tenía idea. Akane le dice que había algo más, y que tenía que ver con Shisei. Le dice que parecía muy apegada a ella, pero en medio de eso se lo olvidó porque estaba molesta por eso. Women. Comenzaron a pelear al creer que el otro estaba tocando parte de su cuerpo, pero se trataba de Shisei que no podía dormir sola. Ella le cuenta a Akane que era feliz al lado de Saito, y le dice que no era justo que lo tuviese para ella sola. Le dice entonces que se irá para no arruinar el momento, pero Akane le dice que se quede para que no piense mal de ellos. Shisei le pregunta a Akane si sentía celos de ella, y aunque Akane lo niega, Shisei le dice que era muy obvio. Al ver su cara sonrojada, Shisei le dice que ahora estaba más tranquila, dejando no ver que lo visitaba para ver si Saito sería feliz con ella. Vemos que en el pasado Himari estaba interesada en las series de romance, mientras que a Akane no le gustaba ese género, y es que tenía tantas cosas que hacer en su casa que no tenía tiempo para ver series. Akane le dijo directamente que no quería ser su amiga, pero Himari le dice que ella sí quería hacerlo. Le dijo que podía ir a una tienda de helados de fresa, y como era el sabor favorito de Akane la convenció con eso. En el presente Himari fue directa, y le pregunta si le gustaba Saito, y que se lo preguntaba ya que a ella sí le gustaba. Akane le dijo que no debía dejarse engatusar por él, obviamente para no decirle que estaba prácticamente casada con él. Himari le cuenta que una vez vio que Saito salvó a una chica de un desmayo. Él fue el único que estuvo tranquilo y pudo ayudar a que todo saliera bien. Desde ese momento estaba enamorada de Saito, y comenzó a creer que era diferente. Himari no tenía confianza en sí misma, pero le gustaba a la gente como Saito que sí lo tenía. Akane se dio cuenta de que Himari siempre estuvo observando a Saito, y le dolió que le pidiera que le ayude a conquistarlo. Himari se pone feliz ya que Akane terminó aceptando ayudarla, pero Akane en eso se da cuenta de que no sabía casi nada sobre él. En la noche aprovecha cada momento para estudiarlo, aunque al darse cuenta Saito se sentía incómodo. Akane incluso comenzó a grabarlo, y Saito le termina preguntando por qué lo hacía, aunque esta le dice que jamás se lo diría. Ella le pregunta qué tipo de chicas le gustaban, a lo que Saito responde que no tenía uno en específico. Saito le comenzó a decir todo sobre su comida favorita, pensando que se lo estaba preguntando para preparárselo luego. En la mañana siguiente se lo cuenta a Himari, aunque tontamente escribió las cosas que entendió, más no las que eran. ステーキの焼き方はどれが好き？レアかな。
サイトの好物は生肉らしいわ。 Himari se pone feliz al saber más cosas sobre él, y se sintió más cerca de él que antes. Sin querer, Akane comenzó a decir cosas sobre Saito que no tendría por qué saber, como que jugaba videojuegos antes de dormir, pero se excusa con que se lo escuchó decir a Shisei. En la tarde, Saito le pregunta que iban a cenar, obviamente esperando que le prepare alguna de sus comidas favoritas, pero esta le comenta que comerán pescado con arroz. Eso no me lo esperaba. Saito le dice que creyó que comerían bistec como le gustaba, pero a ella no se le había pasado por la cabeza hacerle eso. Fueron al supermercado para comprar los ingredientes para la comida, y Akane le confiesa que le gustaba caminar a casa con alguien con quien vivía. A Saito se le sale decir que él no sabía que era eso, pero cuando ella le pregunta por eso se negó a decírselo. En la noche Saito pudo comer una de sus comidas favoritas, y le gustó tanto que elogió a Akane. いいわ、私の絶品料理あんたの好きなだけ作ってあげる。ちょっと近くないか。 Esta vez Himari al día siguiente fue valiente y le pregunta a Saito qué tipo de chicas le gustaban. Este le comenta que no le gustaba encasillarse en un tipo de chicas, y es que eso haría todo más aburrido. Además que él no se enamoraría de alguien sin conocerla. 私に告白してくる人とか私のこと全然知らないからね。お前はこの胸かとか思っちゃう。 No. Bueno, sí. Después de escuchar eso, Saito le dice que las chicas lindas tenían sus problemas, cosa que Himari lo tomó como un halago. Sin dejarse nada adentro, le preguntó a Saito qué le parecía una chica como ella. Sin embargo, le dice después que era una broma. Shisei le dice que parecía que estaba en celo, pero Saito le contesta que no era nada de eso. Mientras jugaba videojuegos, Akane aprovechó para investigar más sobre él, aunque poco después de descubierta por él. Akane le confiesa que estaba buscando un libro, como los que le gustaban a él, para ella leerlo. Le dio uno de sus mejores libros, el cual estaba lleno de historia y fantasía. Akane le contó a Himari sobre ese libro. Sin embargo, esta no entendía ni pío de lo que trataba, aunque ahora podía estar más cerca de él preguntándole sobre lo que no sabía. Akane comienza a sentirse rara al ver que Himari estaba tan insistente, pero por su lado Saito le da las gracias a Himari, ya que gracias a ella sus peleas con Akane no terminaban peor. Himari le cuenta que Akane le ayudó cuando la acosaban en primaria, ya que llamaba la atención por su color de pelo amarillo natural. Saito le dice que su color de pelo era bonito, y ella le dice que Akane le dijo lo mismo en el pasado. Aunque lo niega, Shisei se dio cuenta de que Akane estaba celosa de Himari, y le dijo que siempre supo que Himari sentía algo por él. Akane le dice que Himari era muy buena para Saito, pero Shisei sabía que ella no los quería ver juntos por otra razón. Himari le da las gracias y le dice que creyó que había enamorado a Saito, y como recompensa le comprara un postre para comerlo en su casa. Obviamente Akane inventó excusa para que Himari no vaya a su casa. Himari se dio cuenta y le pregunta por qué se esforzaba para que no vaya a su casa, y ella le miente con que estaba toda desordenada. Al final la terminó invitando, ya que Himari había escuchado que Shisei sí pudo visitarla, así que le pide a Saito que esconda sus cosas. Aún así, esta llegó mucho antes de lo previsto. 楽しみすぎて早く着いちゃった。大丈夫かな？大丈夫よ。 Saito no tuvo otra que decirle que entretenga a Himari mientras él le esconde todo lo suyo, aunque esta fue muy idiota y la llevó donde estaba él. Himari le pregunta a Akane si se enojaría si tuviese una cita con Saito, y que si le dice lo que verdad sentía no le estorbaría con él. Akane niega estar enamorada y le dice que más bien lo odiaba, y Saito, que estaba escuchando, se sintió mal con eso. Al día siguiente Himari se le confiesa, y al parecer Saito estaba molesto con Akane, por lo que aceptó ir a una cita con Himari. Shisei le pregunta por qué no los detenía, pero Akane le dice que quería ver feliz a Himari. Saito le pregunta a Akane si le molestaba que salga con Himari, pero esta molesta le dice que solo estaban casados por conveniencia. Al día siguiente, y cuando Saito estaba por irse, llorando, Akane le dice que no sabía por qué, pero no quería que se vaya. Este en realidad había rechazado a Himari por la noche, y solo quería saber lo que en verdad sentía Akane. Saito le dice que ahora quería ir de compras con ella, y esta le dice que más le vale que le compre algo que le guste. Al día siguiente le pregunta a Himari por qué le seguía hablando, a lo que esta le responde que era porque lo seguía queriendo. Himari le cuenta que Akane por mucho tiempo rechazó ser su amiga, pero después de mucho pudo ser su mejor amiga, así que ahora quería intentar lo mismo con él. Shisei le dice que no dejara que salga con Saito sin su permiso, a menos que le dé 1.000.000 de panes de melón, y por su lado Akane se juró a sí misma no perder contra ellas. Al día siguiente Saito recibe de Himari un ovento lleno de carne cruda, obviamente por culpa de Akane. ¿Quién, yo? Y Himari le dice que le gustaría que por lo menos la pruebe. Obviamente Saito no quería, pero los demás de la clase le dijeron a Saito que debía hacerlo. Para su sorpresa sí estaba cocinada, y además le supo bastante bien a Saito. Himari aprovechó para dárselo ella misma, pero Akane celosa le dice que aún así debe comerse la comida que le preparó. Himari creyó que ella estaba celosa de que le dé comida a Saito, así que le da a ella también. Himari le cuenta a Saito que era mal en matemáticas, y le pidió ayuda ya que es el más inteligente de su escuela. Cuando este acepta, ella lo invita a su casa, pero Saito le recuerda que la rechazó por si pensaba en algo más, pero Himari le dice que aún así seguiría intentando. Son interrumpidos de nuevo
nuevo por Akane, quien le dice a Himari que era peligroso estar a solas con él. Himari le dice que más bien quiere que algo pase, pero Akane le sigue insistiendo con que no podían estar solos. Himari le dice que entonces vaya con ellos, y que seguro será igual de inteligente que ellos si le ayudan. Shisei es la tercera más inteligente de la escuela, por lo que Himari la invita también. Terminaron yendo a la casa de Akane y Saito, pero Akane pudo ocultar todo antes de que ella llegara. Himari no sabía ni cómo empezar, ya que era mal estudiando. Akane, siendo su amiga, le dice a Saito que desde preparatoria ella tenía ese problema, y a Himari le gustó que ella sepa eso. Comenzaron repasando todo lo que dieron en el primer año para saber por dónde iniciar, y ni ella podía creer que pudo responder a todo. Himari le dice a Akane lo inteligente que era Saito, pero esta celosa le dice que Saito solo es un pollito a su lado. Shisei estaba aburrida al no tener que hacer, por lo que Saito pensó en ella y se toman un descanso. Aún así, esta lo que quería era jugar memorias con ellos. Vi la oportunidad y la usé. Y Akane creyó que era su oportunidad para ganarle a Saito. Al final Saito terminó ganando y se va a comprar algo para entretenerse. Akane aprovechó para decirle que no sabía que tenía buena memoria. Saito le preguntó si le daba asco, ya que él mismo se daba asco de ser tan inteligente. Culpaba a su familia por ser todos así y le cuenta que asustó a gente, recordando cosas muy específicas de ellos. Ella le dice que más bien le gustaría tener esa habilidad, ya que podría estudiar tan fácil como él. Cuando llegan se encuentra con Himari y Shisei jugando videojuegos, y Akane tuvo que mentirle a Himari con que la consola era de su padre. Luego de eso Himari le da las gracias por hacer que puede entender matemáticas, y este la halaga con que era buena aprendiendo. Himari le dice que la próxima vez podían ir a su casa. Este se negó a hacerlo, y cuando quiso insistir tira su café por accidente. Saito fue por una toalla, y Himari le pregunta cómo sabía dónde estaban. ¡Ya nos exhibiste! Pero este le dice que simplemente fue suerte. Akane le dice que casi fueron descubiertos por su culpa, y lo regaña diciendo que fue por estar coqueteando con ella. En medio de su discusión hubo un apagón en toda la casa, y aunque Akane se hace la fuerte, Saito le dice que era obvio que estaba asustada. Quiso ver el transformador, pero Akane le pide que no la deje sola, aunque Saito le dice que no debería tener miedo en su propia casa. Akane le pregunta si le disgustaba a la gente así como ella, a lo que Saito le responde que era genial tal y como era. Akane le dice que no estaba hablando de ella, cosa que obviamente es mentira. Entonces Saito le dice que hablaba de otra chica, una que se preocupaba por lo demás en vez de hacerlo por ella misma, y que a pesar que era un fastidio entenderla, eso no le molestaba. Llega la luz y son descubiertos juntos, pero Akane les dice que no era lo que pensaban. Himari le dice que tenía otra asignatura que se le estaba complicando, y le dice a Akane que vuelva a acompañarla cuando vayan a estudiar. Akane le dice que no quería hacerlo, pero cuando Himari se va, le dice a Saito que debía ayudarle a ella también. En la noche Akane lo felicita por su forma de enseñarle, y Saito le cuenta que había probado ese método con otras personas, pero no había funcionado hasta ahora, básicamente halagándola. Saito le pregunta por qué se esforzaba tanto en ser doctora, y que lo preguntaba porque quería saber más sobre ella. Akane le cuenta que en el pasado tuvo una hermana que estuvo muy enferma, y su padre trabajaban todo el día para pagar su medicina. No pudo ayudar a su hermana, pero sabía que podía en el futuro ayudar a gente como ella, y necesitaba estudiar mucho para ello. Quítate el sombrero en señal de respeto. Al día siguiente Saito la notó preocupada y le pregunta por ello. Al parecer el recordar lo anterior le dio envidia a las personas que salían con su familia. En la escuela Saito le pregunta a Shisei cómo ayudar a Akane. Le contó la historia de la hermana de ella y sintió culpa por hacerle recordar algo tan doloroso. Shisei le dice que cuando salía con él su día mejoraba, por lo que debía hacer lo mismo con Akane. Saito le responde que ya salía con ella al supermercado. Shisei le dice que Akane es más femenina de lo que aparenta y que seguro le gustaría salir con él no solo al supermercado. Saito vuelve a casa y de sorpresa le pregunta a Akane si quería salir con él y que podían ir al cine y comprar dulces en el camino. Al día siguiente Akane se ve con su abuela, la cual le pregunta cómo iban las cosas con Saito. Esta le cuenta que Saito le invitó a salir y le pregunta a su abuela si se trataba de una cita. Se la llevó a casa y le muestra que tenía preparado un montón de ropa para algo así, incluyendo ropa interior llamativa, aunque Akane creyó que era demasiado. Al día siguiente Akane se vio tan bonita que Saito no pudo no decírselo. Esta le dice que no esperaba que fuese una cita para nada y este apenado le sigue la corriente. Fueron primero al karaoke, pero Akane le dice que Himari le dijo que los chicos imitaban a la chica a los karaoke para besarse, pero Saito le dice que no era una cita y que solo debían elegir una música para cantar. Luego del karaoke, fueron por unas limonadas, y en eso Akane le pregunta por qué le invitó a salir. Saito le dice que notó que estaba triste por perder a su hermana, y quería animarla de alguna forma. Ella le dice que a cambio irá con él al sitio que él quiera. Saito le toma la palabra, y terminan yendo a una tienda de suplementos, uno de sus lugares favoritos. Caminando Akane ve un lindo anillo. Saito notó que le gustó, y le dice que debía comprarlo. Sin embargo esta le dice que era demasiado caro, y que cuando reúna lo suficiente lo hará. Camino a casa le da las gracias y le dice que estaba más alegre, y a Saito le gustó verla feliz. Ella recordó que
su madre le dijo que los anillos simbolizaban el amor que tanto tenía por su pareja, y que también significaba que siempre estarán juntos mientras lo lleven. Akane se molesta con Saito por ver la televisión, y no elogia la comida que le había preparado. Este le dice que estaba muy buena, pero como lo hizo irónicamente eso le molestó a Akane. Pero en eso él se acuerda de que ella quería que el anillo. En la tarde Saito le pregunta a Shisei si podía ir a su casa, y que solo era para visitarla como antes hacía. Shisei estaba feliz al querer estar con él, y le dice que deberían irse ahora mismo. Terminaron siendo buscados en una limusina por su sirvienta llamada Yui, la cual era una chica muy seria. Llegan a la casa y ella le pregunta qué quería jugar, pero como Saito no se decide, le sugiere jugar a ser unos cadáveres. Este le dice que no quería eso, por lo que Shisei le dice que podían fingir ser vampiros. En eso llega la tía de Saito y la madre de Shisei, y aunque él creía que ella lo malentendería, quiso unirse a ellos. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Ella lo invitó a cenar, pero Saito le dice que Akane lo estará esperando con comida, cosa que le molestó a esta, al recordar que estaba casado con ella. Saito le cuenta que estaba allí para pedirle trabajo, aunque esta le dice que podía simplemente pedirle a su abuelo, pero esta vez él quería dinero ganado por sí mismo, y le cuenta que era para un regalo para alguien. Shisei se molesta con él, por creer que fue usada para complacer a otra chica, aunque este le miente con que sí quiso jugar con ella. Su tía le dice que debía pensar más como un empresario, y que estuvo mal haberse casado con una plebeya, y más ya que ella quería casarlo con Shisei. Aún así se rinde y le dice que podía trabajar como su traductor, pero solo tenía 3 días para aprender el idioma. En la noche se pone a estudiar, y Akane se sorprendió al verlo estudiar por primera vez en esa casa, y más al ver que ella aprendió el idioma. あんたを私の中に入れたいわ。なんかエロいな。そういう意味じゃないわよ。変態なの？ Ella se pregunta por qué quería aprender ese idioma, pero Saito le dice que eso no era problema suyo. Al día siguiente, ella y Himari notaron que ahora Saito estaba más distante, pero Akane fingía no importarle eso. Saito le pide a Shisei que no se siente en él, pero esta le dice que era su lugar. Shisei estaba molesta, y Saito le pregunta si se debía a que él estaba trabajando para un regalo para Akane. Ella le dice que no era eso, y es que pensaba que él lo hacía para ganarse a Akane, aunque como sabemos Saito lo hace porque comenzó a quererla. Ella le dice que sabía que debía ser cercana a Akane, para así heredar la fortuna de su abuelo, pero ya no pasaba tiempo con ella y eso le molestaba. Le dice que podía consentirla como antes. Esta adoraba el estar con él mientras estaba a punto de dormirse, y es que para ella eso era lo mejor del mundo. Llega y Akane le pregunta dónde había estado, a lo que Saito le responde otra vez que eso no era problema suyo. Fue otra vez con su abuela, y le cuenta que Saito llegaba tarde, y con el perfume de otra chica. Su abuela le pregunta si ve una chica interesada por Saito. Esta le dice que sí, pero erróneamente pensaba en Himari. Su abuela le dice que estaba comenzando a mostrar por fin sus sentimientos, pero no la culpaba de que haya durado tanto, ya que ella también tardó en hacerlo. Al día siguiente, mientras Shisei pasaba por su lado, Akane notó que era el mismo perfume que olió de Saito. Hombres, todos son iguales. Toma valentía y llama a Shisei, ya que recordó que intercambiaron números. Yui le confirma que Saito estaba allí, y Akane le pide que lo ponga el teléfono. Le responde la tía de Saito, y le dice que había oído hablar mucho de ella. Akane se presenta con ella, pero esta le dice que Saito estaba muy ocupado, y se niega a ponérselo al teléfono. Akane le pregunta qué él hacía tanto allí. Esta le dice que sabía que ellos no se llevaban muy bien, y que solo eran un matrimonio forzado, para luego colgarle el teléfono. Ah, mamoncita, mija. En la noche su tía lo felicita por su duro trabajo, para después darle su dinero correspondiente. Ella le pregunta por qué no le dijo a Akane que estaba allí, pero Saito le dice que quiso que fuese un secreto. Fue a la joyería para luego volver a casa con Akane. Esta molesta le dice que seguro estaba haciendo cosas cochinas con Shisei. Saito le preguntó cómo sabía que estaba allí, pero ella no le responde, y le dice que mejor debería casarse con ella. Saito le aclara que no tenía ese tipo de relación con Shisei. Aún así esta no le creyó, y le dice que si no quería verla mejor no vuelva. Saito no pudo más y le da aquel anillo para demostrarle que no estaba mintiendo. Además le explica que estuvo trabajando como traductor para comprarlo. Esta se sonroja y le pregunta por qué se lo da, a lo que este le responde que era una ofrenda de paz, y cuando ella se lo agradece pensó que valió la pena. En la mañana ella presume su anillo, y Saito le dice que le quedaba muy bien. Como agradecimiento, ella le dice que le dará la mejor cena de todas, y tal y como dijo le preparó su comida favorita. Al día siguiente, Saito nota que a Akane se le olvidó quitarse su anillo, y cuando se lo iba a decir es interrumpido por Himari. Se la llevó a un lugar apartado y se lo dice, pero ella le dice que se lo olvidó porque no le importaba mucho, aunque Saito sabía que era toda una tsundere, y que sí le había gustado mucho. Shisei le dice que se lo venda, y que le dará uno similar. Sin embargo Akane se negó a dárselo. Cuando llega a casa nota que su anillo no estaba, por lo que sale a buscarlo. Estuvo por horas buscándolo desesperada, y no sabía cómo decirle a Saito que lo había perdido. Al día siguiente este la nota extraña, y se nos muestra que estuvo buscándolo de nuevo por horas. Shisei era inteligente, y le dice que ya sabía que lo había perdido, y que por ser buena con ella le ayudara a buscarlo. El resultado terminó siendo el mismo, por lo que Akane le dice a Shisei que vuelva a casa. Esta le dice que debía pedirle ayuda a Saito, pero Akane le contesta triste que no podía hacerlo. Shisei visita a Saito, y este sorprendido le pregunta dónde estaba Akane, pero esta le dice que se negaba a decírselo, aunque le da pista de lo que estaba sucediendo,
Por esto comenzó a seguir a todas partes a Akane, y al darse cuenta le da las gracias por esforzarse en buscar el anillo. Ella le dice que su matrimonio era una mentira, pero que ese anillo simbolizaba que no todo lo era. Comenzó a llorar de la impotencia por no poder encontrarlo, así que Saito le dice que podía ayudarla con ello, y es que tiene la mejor memoria del mundo, para luego en pocas horas deducir más o menos dónde estaba, y así terminar encontrándolo. Mientras Saito leía, una chica llama su atención, y aunque no sabía quién era al principio, creyó que ya la había visto antes. Esta se presenta como Majo, y le pregunta si quería ser su novio. Saito se sorprende y le pregunta por qué quería ser novia de alguien que no conoce. Ella le cuenta que sí sabía quién era, y que sabía que había rechazado a Himari anteriormente, además que también sabía que vivía con Akane. Sabe demasiado. Saito le pregunta cómo era que sabía todo eso, y ella solo le responde que era porque le gustaba. Le vuelve a preguntar si quería ser su novio, pero Saito seguía confundido. Majo le dice que no sabía qué podía pasar si ella se lo cuenta a todos, básicamente amenazándolo. Comienza gritándolo todo, pero Saito le tapa la boca. Esta aprovechó para besarlo, pero es detenida por Shisei. A Majo esta le pareció muy bonita, y le pregunta a Saito si se la podía quedar, pero obviamente es detenida por este. Majo se va cuando oye la campana, y Shisei le advierte que ella era una chica muy peligrosa. Todas las chicas estaban ocupadas ese día, por lo que Saito creyó que podía aprovechar eso, aunque Majo va a su salón, y le quita la poca tranquilidad que tenía. Majo le dice que sintió amor a primera vista por él, aunque Saito pensaba que solo era de excusa para ocultar la verdad. Ella se lanza por la barandilla de la escalera, y a pesar de que Saito se asustó, ella le dice que sabía que la atraparía, además que la vida era muy corta como para no arriesgarse, y que por eso se le confesó al creer que estaba enamorada. Majo le pregunta si sentía algo por Akane ya que vivía con ella, pero este trata de explicarle que era algo más complicado que eso. Entonces ella le dice que será su primer amor, y que se esforzara por enamorarlo. Ella quería ir de compras, pero las chicas la odiaban por envidia, por lo que quería que Saito la acompañe. Fueron a comer e impresiona a Saito con su apetito, y le cuenta que le gustaba la comida chatarra, pero su familia le regañaba por ello, y Saito le dice que sabía lo que se sentía, obviamente refiriéndose a Akane. Majo menciona a su hermana mayor, pero Saito no quiso indagar mucho en ese tema. Saito sin querer se ensucia la mano, y ella vio la oportunidad en ello. Él creyó que lo iba a chantajear con esa foto, aunque esta le dice que solo era para recordar ese día. La fue a buscar y la encuentra escondida, para luego hacer que elimine dicha foto. Saito le dice que se apure para seguir acompañándola, y a Majo le sorprendió que él no estuviera enojado con ella. Comenzaron a hablar de la situación difícil de Saito, y como este no tiene de otra que seguir con Akane a toda costa. Saito se despide de ella, pero Majo le dice que no irá a otra parte que no sea la casa de este. Ah, caray. Obviamente Saito se niega, pero Majo lo amenaza con contarle a todos los que sabe, por lo que nuestro prota no tuvo de otra que aceptar. Llegan a la casa y son recibidos por Akane, para terminar resultando que Majo es la hermana menor de ella. Resulta que esta quería ver a Akane después de hace mucho tiempo sin hacerlo. Este confundido, le dice a Akane que recordaba que ella dijo que su hermana había fallecido, pero esta le contesta que nunca dijo eso, sino que se había ido a un lugar lejano. Majo le cuenta que estuvo por mucho tiempo viajando al extranjero, y que ahora quería saber cómo era la relación de ambos. Ella tuvo curiosidad y fue a la habitación de ambos, y dedujo lo peor al ver que era la única cama de la casa. Eso le molestó y pensó que su amada Akane ya era una adulta, aunque esta le explica que no había pasado nada entre ellos. Majo seguía dudando de que ni siquiera hayan tenido un acercamiento romántico, pero ambos niegan eso de nuevo. Ella planeó quedarse con él hasta verificar si lo que dicen era cierto, y como hace mucho que no la veía, Akane estaba feliz con su presencia. Akane le dice que celebrará su regreso con papilla, cosa que odiaba a Majo ya que era lo único que comía cuando estaba enferma. Akane fue a la nevera por ingredientes, y se encuentra con que Shisei estaba oculta allí. Shisei escuchó que Majo lo llamó hermano, cosa que era normal en Japón, llamar así a la pareja de tu hermano o hermana, como cuando los suegros llaman hijo a sus yernos. Shisei le arreta un duelo para ver quién era digna de llamarlo así. Comenzaron las olimpiadas con Majo coqueteando con él, cosa que le molestó a Saito ya que de eso no iba la cosa. Por su lado, Shisei se muestra torpe como siempre delante de él, y este no pudo negar que le daba ternura a eso. Majo aceptó su derrota ya que era una dura oponente. Lo di todo, lo di todo. Por eso Akane y ella hablaron a solas, y ella le pregunta por qué no la había visitado antes. Majo le dice que vino específicamente para proponerle algo. Esta le propone casarse con Saito a cambio de que Akane sea libre. Majo le dice que sabía la historia de sus abuelos, y quería convencer a su abuela para que aún así le pague los estudios a Akane. Ella comienza a decir los defectos que este tenía, como que si fuera con él solo comerían comida instantánea, pero Majo le dice que a ella le gustaba eso también. En realidad ella no eliminó la foto, y se la termina presumiendo a Akane, y le dice que puede que sean una buena pareja en el futuro. Akane
Akane le dice que puede que sí, por lo que Majo quiso luego hablarlo con su abuela. Aún así había algo que le molestaba a Akane. Majo, mientras Saito se bañaba, lo obliga a llevarse bien con ella, o le dirá a Akane que le había hecho algo. Ella primero trató de convencerlo de que sea ella con quien se case, y que según sabía solo tenían que ser nietos de sus abuelos para ser casados. Le dice que Akane seguro era obstinada con él, pero que ella no lo será y se comprometerá por completo. En la noche Akane le dice que estaba feliz al ver a Naho tan enérgica, ya que como sabemos ella era muy enfermiza. Después de eso Akane le pregunta a Saito si quería terminar con ella, y este le pregunta qué haría ella si su respuesta era un sí. Como Majo quería ir al parque de diversiones, la chica y Saito la llevaron a uno, y esta le dejó en claro a Himari que iba con todo. Después de eso fueron a una montaña rusa, aunque Akane no era buena con esas cosas, pero fingió no estar afectada por ello. Además fueron a la noria del parque, y como Akane le tiene miedo a las alturas lo tenía difícil. Tengo miedo en este momento. Saito le quiso contar una historia de unas norias, y ella no pudo más y le confiesa tener miedo. Saito le pregunta entonces por qué había venido, a lo que Akane le responde que quería acompañar a Majo, ya que ella antes no tuvo mucha oportunidad de visitar ese tipo de lugares. Quiso que ella se divirtiera lo más que pueda, y quería estar con ella en esos momentos. Saito, para que se calme, le propuso tomarse las manos, y aunque ella se negó, Saito terminó tomándosela. Fueron a una casa embrujada y Majo quiso estar cerca de él, y le cuenta que le gustaba ver a las personas asustarse con esas cosas. De repente comenzó a sentirse mal y le pidió a Saito que la lleve a otra parte, pero cuando Saito le dice que irá por Akane finge haber mentido. Él creyó en lo que le dijo, y le regaña por mentirle con esas cosas, aunque era obvio que Majo sí estaba sintiéndose mal. Saito estaba cansado después de todo lo que pasó en el día, y Majo engañó a Akane para colarse con él. Saito aprovecha y le pregunta si había ido a la fiesta de su abuelo, ya que pensó haberla visto allí. Majo le dice que sí era ella, y que le sorprendió que no la recordara. Y mientras ella quería hacerlo con él, Saito le dice que era obvio que ella lo odiaba, ya que se notaba lo falso que eran sus palabras hacia él. Ella lo aceptó, pero le dice que eso no le importaba, y que se lo explicará después. Pero en eso Akane entra y termina gritando molesta que los odiaba. 20 minutos después. Saito la acompaña hasta su casa ya que Akane no quería verlos. Ella lo invitó, pero Saito le dice que buscara un hotel donde dormir. Ella quiso acompañarlo ya que era su culpa. Fue con él, aunque Saito fue inteligente y compró 2 habitaciones distintas, pero ella le dice que llamara a la policía si no la abría, por lo que no tuve otra que dejarle entrar. Esa cosa ni sentimientos tiene. Majo no pudo negar que le dolió escuchar de Akane que la odiaba. Era la primera vez que Akane le decía algo así, y eso fue un golpe duro para ella. Saito también fue echado por Akane, y Majo, sintiéndose culpable, se ofreció a hacerlo sentir mejor. Saito se niega y le dice que solo la dejará dormir allí, y la abrazó para que dejara de llorar. Porque es lo que un hombre hace. En la mañana Majo comienza a sentirse mal, y le dice que necesitaba su medicina ahora mismo, ya que no se la tomó antes de ser echados por Akane. Ella no quería que Akane se preocupara y la viera así, por lo que no quiso que Saito llamara una ambulancia. Su médico le dijo que podía tener una vida normal si tomaba su medicina, además que quería hacer muchas cosas como para perder la vida así. La llevó él mismo a un hospital, y Majo le hizo prometer que no le contaría nada a Akane. Ella sintió culpa por haber hecho que Akane cuidara siempre de ella, y es por eso que no tuvo muchos amigos además de Himari. Él entendió a lo que Majo se refería, y prometió no decirle nada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Después de eso llama a Shisei para contarle que no podía volver a casa, y le pide quedarse con ella. Shisei, contenta al escuchar eso, fue por él, pero Saito le dice que no era seguro que se divorcie. En la escuela Akane le pregunta dónde estaba Majo, pero este se negó a responderle. Aún así ella seguía pensando que él sabía algo que ella no, pero él se negó nuevamente a contarle. En la tarde le llevó comida a Majo, y al verla feliz comiendo le pregunta qué tanto la malcriaba Akane. Ella le dice que Akane nunca le daba comida chatarra, y le cuenta que viajaba al extranjero por miedo de perder la vida en cualquier momento. Además viajaba para que Akane no se preocupara por ella, ya que así estaría con amigos y feliz. Saito le dice que entonces por eso quiso que él se casara con ella, ya que así Akane sería libre de estar con él. Lo supo al notar que ella jamás se molestaba con él o le decía algo negativo, y es que él sabía cómo eran las personas falsas. Ella le confiesa que escuchó la historia de que Akane se había casado forzosamente, y que además lo hizo con alguien a quien odiaba, por lo que quiso suplantarla para que sea feliz. Saito le pregunta a Majo si estaba bien que el precio sea que ella sea infeliz. Ella le responde que ya no sabía qué hacer ya que Akane ahora lo odiaba. Saito le dice que Akane nunca la odiaría, y que él estará para ella. Majo le pregunta por qué le ayudaba tanto, a lo que este le responde que también quería ver feliz a Akane, y que se pondría triste al verla así. Akane se enteró dónde estaban y sin querer los escuchó hablar, por lo que ahora sabía lo que Saito pensaba de ella. Majo no lo sabía, y le dice que ella tenía la culpa de todo por haberlo seducido, pero le dice que Saito jamás la tocó de esa manera. Ella le cuenta lo buena persona que fue, y le confiesa que cuando estuve en un hospital él estaba allí, cosa que Akane ya sabía. Akane le pidió que no vuelva a intentar algo así, ya que ella también quería que fuera feliz, y que además ella era la única que podía aguantar estar con Saito. Aún así Majo le confiesa que ahora lo veía de otra manera, y Akane molesta le pregunta a Saito por qué sedujo a su hermana.
Cuando Akane se va al salón, Majo le dice que si la besaba, le contará quién era la chica de la fiesta de su abuelo, revelándonos que no era ella y que le había mentido para estar con él. Aún así, Saito dejó las cosas así, y cuando va con Akane, esta le confiesa que los había escuchado. Saito termina aceptando que quería verla feliz, y esta penada le dice que debería volver a casa, con la excusa de que sus abuelos le dijeron que debían vivir juntos, aunque no se dieron cuenta de que Himari los estaba escuchando. En el pasado, Saito se ocultaba cuando sus padres visitaban la casa de su abuelo, en donde fue abandonado, y Himari lo acompañaba al pasar por algo similar. Volvemos al presente, cuando Himari y los demás se enteran de que ellos viven juntos. Ambos trataron de fingir odiarse para que todos crean que estaban equivocados. Huyeron al ver que no les creyeron, y Saito la culpa a ella por hablar de su relación en clase. Después de eso, Saito llamaba la atención de todos, pero Shisei lo anima diciéndole que los rumores duraban poco. Comenzaron a seguirlo para averiguar si en verdad vivía con Akane, y aunque Shisei lo invitó a su casa, él estaba obligado a vivir con ella. Se llevó a Shisei lo más rápido que pudo para no ser seguidos, pero como ese autobús era de otra línea, quedan perdidos. Alan, qué pendejada hiciste. No tenían señal telefónica, por lo que solo les quedaba caminar hasta una estación de autobús. Por suerte, Yui, la sirvienta, tenía un localizador de Shisei por si acaso, aunque dejó a Saito en ese lugar. Después de un tiempo, Saito regresa y descubre que les quedaba poca comida y no podían salir de comprar juntos ya que serían descubiertos. Escucharon un ruido en el piso de arriba y al ver que había alguien en su cama, Akane quiso acabar con él. Resultó ser Majo y también había traído consigo a Himari. Ella se disculpa por revelar su secreto, pero Akane le pide perdón por ocultárselo a ella también. Saito hace lo mismo al sentirse culpable, pero Himari le dice que ya tenía una idea de que vivían juntos. Saito le cuenta la historia completa de cómo fue que pasó, y esta, como supo que solo fueron obligados, le deja en claro que lo seguirá intentando con Saito. Majo lo incita a crear un plan para que todo vuelva a la normalidad en la escuela. Himari les dice que tenía una idea. Su idea se basaba en que fingiera ser el novio de Shisei, pero como siempre eran cercanos, era casi lo mismo, aunque esta quiso aprovechar eso. Majo quiso ser la siguiente novia falsa de Saito, pero Saito no confiaba en ella como para aceptar, por lo que solo quedaba la misma Himari. Esta se veía muy animada con esa idea. En la noche, Akane le dice a Saito que recuerde que estaban fingiendo, dejando en claro que estaba celosa de Himari, aunque usa la excusa de que quería protegerla de él. Saito le pregunta hasta qué punto podía llegar, y Akane le dice que podía hacer de todo, pero a cambio de su vida, básicamente amenazándolo para que no haga nada. Comienza el día siguiente, y las amigas de ella creyeron su farsa. Himari lo invita en vez de Akane a comer con ella, cosa que dejó triste a esta última. Le dijo que podían avanzar con su papel estando solos en un salón, aunque dejando la puerta abierta para que alguien los vea. Himari deja ver que estaba nerviosa, ya que en verdad ella estaba enamorada de él. Saito le dice que podían hacer lo que ella quiera, y ella le pide sentarse sobre él como hace Shisei. Creyeron que alguien los estaba viendo, así que actuaron más cercanos. Tal parece que creyeron su farsa y sus compañeras le piden una explicación, a lo que Himari le dice que estaban saliendo. Todos en el salón estaban molestos al pensar que Saito era novio de Akane, pero Himari les miente, diciéndole que mintió con lo que Akane y Saito vivían juntos. Akane habla con ella y le dice que estaban siendo demasiado pegajosos. Himari le comenta que esa era la intención y añade que así los rumores terminarían pronto. Para que los vieran juntos también fuera de la escuela, salieron juntos en una cita. Aún así, cuando termina el día, Himari estaba triste al recordar que todo es una farsa. Saito se da cuenta y acepta su invitación de pasar más tiempo con ella. Él notó que ella se esforzaba en aprender todo tipo de asignaturas, por lo que sintió que la había subestimado. Ella le invitó a tomar el té y Saito aprovecha para preguntarle por qué estudiaba psicología. Himari le recuerda que en el pasado ella fue acosada por su color de pelo. Akane la salvó de ello, pero quiso hacerlo por sí misma, entendiendo el comportamiento de las personas. Himari le pregunta si sentía algo por Akane, y como Saito le dice que no, ella le pregunta si tenía una oportunidad, y le dice que podía ser su amante. Ella le dice que sus padres no vendrán hoy. Saito la entendió mal, y le dice que sus padres también lo despreciaban. ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Al ver que se iba, Himari le pide llorando que se quede. Poco después vuelve a casa con Akane. Saito le cuenta dónde estuvo, y está enojada va a su habitación. Le dice a Himari que podía dejar de fingirse la novia de Saito, pero esta le contesta que eso no le molestaba. Akane le pregunta hasta cuándo seguirá con eso, a lo que Himari responde que toda la vida. Cuando Himari le pregunta por ello, Akane le dice que no le importaba, por lo que Himari le dice a Akane que podía vivir como su esposa, y que mientras ella podía ser la novia de Saito. Saito recuerda que no tenía el número de teléfono de Akane, y ella se sorprende cuando este se lo pide. Tuvo la idea de mandarse mensaje cuando vayan de compras por separado, y que así pueden decir lo que faltaba en casa cuando estén afuera. Ambos se ponen apenados, después de que Akane le dice que era el primer chico al que le daba su número, y estaba feliz al poder hablar con él sin tener pena. Moshi moshi, ¿kikoemasu ka? Kochira, watashi desu.
Después de tantos intentos de Majo, Saito se acostumbró a ser molestado por ella. Le pregunta sobre la chica que había visto en la fiesta de su abuelo y a la que Majo había fingido ser. Saito le dice que hará lo que sea para que se lo diga, ya que no podía con la curiosidad de saber quién era. El abuelo en el pasado organizó una fiesta y tal parece que la abuela de Akane estaba allí, pero como aquella chica era muy educada, Saito pensó que Akane no podía ser. Shisei por alguna razón le pide a Majo hablar con ella en privado, justo cuando esta le iba a contar la verdad a Saito. Es un misterio muy misterioso. En la noche su abuelo lo llama por teléfono y como no le contesta le habla mediante las cámaras que tenía en el televisor. Su abuelo lo invita a la fiesta de su prima, fiesta a la que tenía que ir toda la familia, ya que esta era la persona más importante de la misma, y le dice que si quería ser el futuro jefe, Saito debía llevarse bien con ella. Justo después llega Akane y Saito le dice que prácticamente al ser su esposa debía ser presentada. Akane estaba ansiosa al saber que también iría a su tía, que recordemos que estaba enojada con Akane, ya que quería casar a Saito con Shisei. Él no quiso presionarla y Akane le dice que estará bien sola en casa. Le dice también que podía quedarse más tiempo y que no lo necesitaba, para el día siguiente apresurarlo para que se vaya. Shisei, su tía y él llegaron temprano y su abuelo los incita a sentarse a su lado. Esto le muestra en respeto a la prima de su abuelo y este último le pregunta cuándo es que tendrá un bisnieto, aunque Saito le aclara que no tenía ese tipo de relación con Akane. La prima de su abuelo es la cabeza de la familia y esta juró apoyar en todo a su primo, revelándonos que ella aceptó que obligar a Saito a casarse con Akane. La prima de su abuelo es quien controla a toda la familia, mientras que su abuelo es quien controla la compañía como jefe. Esta le dice a Saito que la abuela de Akane tenía buenos contactos, por lo que tenía que ser bueno con su nieta, aunque si no hubiera sido así hubiese sido el esposo de Shisei, a pesar de que era su prima, ya que como en el pasado quería mantener el legado familiar, aunque ya sabemos cómo hubiese resultado eso, con ejemplos como reyes y príncipes desarrollando enfermedades congénitas. Shisei no pudo fingir no estar apenada, ya que ella sí estaba enamorada de él, pero como no fue así, quería tener su atención cuando pudiera. Mientras tanto, Himari llega y abraza a Akane, ya que esta no quería dejar de ser su amiga por su amor a Saito. Le dice que había creído que estaba enojada por fingirse la novia de Saito, además de haberle pedido compartirlo. Himari se pone feliz cuando Akane le dice que no le importaba lo que haga Saito y le pide que sean amigas para siempre. Hicieron dulce para pasar el tiempo juntas y Akane estaba feliz de estar con ella. Akane se dio cuenta de que Himari tenía el número de teléfono de Saito, después de que ella dijera que le enviara una foto de los dulces. Himari le confiesa que incluso le mandaba fotos de sí misma y le dice que no podía negar que quería que él se enamore de ella. Akane se pone triste, pero Himari pensó que había sido por no prestarle atención. Poco después se da cuenta de que Akane quería que Saito también se mensajeara con ella, por lo que era obvio que a Akane sí le importaba a Saito. Fingió no darse cuenta y se despide de ella después de unas horas, y aunque esta fingía que no se sentía sola, Shisei se queda dormida después de unas horas, y Saito le llevó a un cuarto de la mansión. Yui le dice que podía dormir con ellas, y como Saito se niega, Yui le dice que por eso era virgen. Creo que es muy obvio. Después de eso recibe la llamada de Akane, y esta le dice que debía decirle algo importante, pero que debía volver pronto a casa para que se lo pueda decir. En la noche Akane escucha algunos ruidos por la casa, resultando ser que él había vuelto. Saito le cuenta que tomó el primer autobús que vio para volver, y Akane le dice que estaba loco por venirse a tal hora, pero Saito apenado le dice que quería escuchar lo que ella tenía que decirle. Saito estaba cansado después de bañarse, por lo que Akane dejó el tema para después, y le da la bienvenida de una forma amable, haciéndole ver a Saito que era la misma voz de aquella chica misteriosa que conoció en el pasado. Saito despierta con Akane viéndolo. Esta le dice que se veía gracioso durmiendo y que era igual a ver a animales en el zoológico. ¿Qué me habrá querido decir? Después de eso, Akane le pregunta si quería ver una película con ella, ya que como no podían salir podían aprovechar el estar en casa. Saito se preguntaba por qué Akane estaba siendo tan amable con él. Himari por mensaje le pregunta si podía hablar con ella, aunque Saito le dice que estaba ocupado. Akane molesta le dice que sabía que Himari le mandaba fotos de ella, por lo que Saito supo que estaba celosa de nuevo. Saito le pregunta porque cuando se conocieron ella le dijo que había pasado mucho tiempo sin verlo. Obviamente parece que ella diga todo por sí misma, aunque esta le miente con que se había equivocado de persona. どうしてそんなことを覚えているのよ。肝心なことは覚えていないくせに。 Tal parece que ella sí fue la chica que conoció en el pasado. Ella se encontró con Saito cuando este se apartó de los demás. Quiso irse para dejarlo tranquilo, pero en eso Saito le pidió que se quedara con él, y él agradeció poder hablar con alguien que no era tan falsa como su familia. Al día siguiente se despidieron, pero después de un tiempo Akane se da cuenta de que estudiaba en la misma escuela que Saito, aunque este último no la recordó y eso la puso triste. Saito fue a hablar con ella pero Akane no quiso, y le pidió amablemente que la dejara sola. Himari estaba sola y unos tipos aprovecharon para hablar con ella, pero en eso llega Saito que estaba comprando comida. Estos se van, y después de preguntarle, Himari le dice que solo estaba pasando el tiempo allí. Himari le dice que no podía volver a casa, ya que le molestaba el compartir casa con la nueva esposa de su padre. Le confiesa que consiguió trabajo para no verla, pero como hoy no le tocaba solo podía esperar que se vaya. Saito le dice que pasó por lo mismo, y Himari le dice que se acordaba cuando le hacía compañía. Saito le cuenta que estaba por comprar comida, y Himari al escuchar eso le dice que mejor lo haga y vuelva a casa. Aún así él quiso quedarse con ella para no dejarla sola, y Himari no pudo más y llorando le da un beso. Eso ya compensó el precio del boleto.
Al día siguiente Majo y Shise vieron a Saito preocupado, y a pesar de que Saito le dice que no pasaba nada, Majo no le creyó. Le preguntó si era porque había besado a Akane, y a Saito se le sale decir que a ella no, dejando obvio que lo había hecho con otra chica. Llega Himari, y Majo le pide que ayude a sacarle todo a Saito. Ella al saber lo que pasaba le dice que lo hará, pero que tenían que dejarlo en sus manos. Himari le pide perdón por haberlo besado sin su permiso, aunque se pone feliz de saber que era el primer beso de Saito, y le repitió lo mucho que le gustaba. Alguien los había visto besarse, y le mostraron a Akane la foto que les tomaron. Ella al ver a Himari quiso huir de ella, pero antes esta le dice que no podía seguir escapando. En el pasado, después de defender a Himari, Akane quiso alejarse de ella, ya que tenía una mala fama por ser muy seria, y no quería que la volvieran a acosar por ser su amiga, aunque Himari le dejó en claro que la quería, y le pidió que sean amigas para siempre. Volvemos al presente con Saito llegando a casa, y le trae un dulce de fresa a Akane. Eso la hace llorar de felicidad. Se reúne con Himari en el parque al que solían ir juntas, y esta última sabía que Akane iba en serio. Inició pidiéndole que dejara de fingirse la novia de Saito. Notó que se estaban acercando demasiado como para hacer una farsa. Himari le dice que eso no tenía nada que ver con ella, y que ella estaba casada con Saito solo por obligación. Akane por fin le dice que se lo pedía ya que le gustaba Saito. Aún así, Himari le dice que igualmente siempre discutía con él, mientras que ella daría todo por estar feliz con él. Akane molesta le dice que ella lo conoció primero en la fiesta del abuelo de él. Himari le dice que no era justo que no le haya contado eso, y que sin su ayuda nunca se hubiese acercado a Saito en la escuela. Akane le dice que por lo menos ella no era falsa como ella, y que era obvio que Saito se daba cuenta, ya que él estuvo rodeado de gente así. Recordemos que Himari estudiaba psicología para llevarse bien con las personas, incluso si eso significaba hacer una farsa. Himari le dice que si ella pudo quitarle a Saito, es porque ella nunca hizo el esfuerzo para estar con él de verdad. Himari le dice que siempre supo que a ella le gustaba Saito, ya que era el único chico con el que hablaba. Confiesa que hacía todo para que Akane se diera cuenta de que le gustaba Saito, ya que le parecía injusto ganárselo a costa de que Akane nunca se diera cuenta. Akane ahora supo porque Himari siempre la orillaba para que lo hiciera, y Himari estaba aliviada de que por fin haya llegado ese día, y le dice que le pareció gracioso que se enamoraran del mismo chico. Ambas se juraron no perder a Saito ni a la otra, iniciando así una rivalidad por el amor de Saito. Al día siguiente Saito nota que Akane estaba más a la defensiva con él, y eso lo ponía triste. Poco después llega Himari, y le dice que Akane no estaba molesta con él, aunque no le contará el por qué lo estaba. En eso llega esta misma, y le pide que deje de coquetear con Saito. Él se dio cuenta de que ella no fingía no estar enojadas una con la otra. Akane le dice que todo era culpa suya, y que lo odiaba con toda su fuerza por ello, terminando así con esta primera temporada. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.